Muy bien, seguimos hablando acerca de los trastornos cognitivos post-COVID y de todo este abanico que se va a abrir de los coletazos que va a dejar en distintas áreas nuestra pandemia. Estamos junto con la doctora Marcela Murillo, ella es neuróloga, estamos junto con la licenciada Luciana Armata, neuropsicóloga, y aclarando un poco estos panoramas que son los que, como bien decías al final del bloque, son los que nos va a dejar la pandemia cuando ya podamos sacarnos el barbijo, vamos a atenderla desde distintos lugares, ¿no? Así es. Bueno. ¿Por qué aparece? ¿Cuáles son las causas? Bueno, se piensa que todo este conjunto de síntomas neuropsiquiátricos del post-COVID, del long COVID, del neuro-COVID prolongado, aparecen basados en varias teorías. Primero, se cree que el virus puede permanecer acantonado en algunos reservorios en el organismo. Esto fue apoyado en algunas investigaciones por el hallazgo del virus en el líquido cefalorraquídeo, el hallazgo también de virus en estudios de cerebro realizados en autopsias de pacientes que murieron por COVID. Otra teoría dice que el daño del sistema nervioso se produce por un mecanismo inmunológico, un daño inmunomediado tardío. También está la teoría de que algo de este daño está apoyado por el daño endotelial que produce el virus. El virus produce una angiopatía, o sea, una enfermedad de la microvasculatura de diferentes sectores del cuerpo. Esto se acompaña de trombosis y, bueno, también puede ser causa del daño en el sistema nervioso. Y finalmente está demostrado que los virus de esta familia, porque ya se hicieron estudios en base a la epidemia del SARS-CoV-1, que fue en el año 2002, y de la epidemia del MERS-CoV, que fue en el año 2012, que estos virus producen un envejecimiento en las células del sistema nervioso, una senescencia, se llama este envejecimiento, en las células del sistema nervioso, que lleva a un proceso inflamatorio crónico que se prolonga en el tiempo y a la neurodegeneración, o sea, la degeneración de células de distintos sectores del cerebro. Bien. Y ahí facilita la aparición de otras enfermedades que hablamos en otro momento, o adelanta en edad. Adelanta en edad o facilita la aparición de otras enfermedades, como por ejemplo la demencia. Entre un 30 a un 60% de los pacientes mayores de 65 años que tuvieron COVID, les fue diagnosticada demencia en los 6 meses posteriores a la enfermedad. Bien. Y este diagnóstico estuvo, digamos, incrementado en aquellos pacientes mayores de 65 que tuvieron un cuadro confusional o un cuadro de delirio, lo que nosotros llamamos una encefalopatía, durante la internación por el COVID. Claro. Entonces, el temor, digamos, de la neurología a nivel mundial es la aparición de cuadros de demencia después de los 6 meses de pasado el COVID. Y otro trastorno que se puede esperar también es el Parkinson o el parkinsonismo. Esto ya sucedió y ya fue observado en el brote de la epidemia de la gripe española, que ocurrió en el año 1918 a 1920. Después hubo muchísimos casos de parkinsonismo postencefalítico y de encefalitis letárgica también. Bien. ¿Parkinsonismo qué es? Parkinsonismo es tener una serie de signos y síntomas iguales a la enfermedad del Parkinson, pero explicados por otras causas. Por ejemplo, un parkinsonismo vascular explicado por lesiones de las arterias del cerebro. Bien, perfecto. O sea, derivado, causado por otro motivo que no es la degeneración propia de la enfermedad de Parkinson. Bien. Y acá entre paréntesis estamos hablando de pacientes que van o son más propensos a tener algún daño, que han pasado por enfermedad grave, han estado internados. Entonces, la vacunación es como muy importante, ¿no? Y seguir cuidándose por lo menos para si me contagio en algún momento, tenga 30, 40 o 60 años,
no la pase tan mal. Claro, mi cuadro sea leve. Claro. Por eso hay que fomentar la vacunación en toda la población. Sí, sí, sí. Y el mantenimiento, ¿no?, de estas medidas, porque uno se va como relajando también. Bueno, ya tengo las 2 vacunas o las 2 dosis y no sé, me descuido un poco del lavado de manos o del alcohol. No, fundamental seguir manteniendo la distancia, el lavado de manos, el uso del barbijo, evitar el contagio y bueno, tener las vacunas para que si me contagio tenga un cuadro leve, Claro. para tener mucho menos posibilidades de padecer o de presentar estas Todas complicaciones, secuelas, esta sintomatología. Totalmente. Referíamos recién al diagnóstico oportuno, rápido, ¿no? ¿Cómo se va a establecer este diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo va a establecer el neurólogo, que se va a servir, digamos, de estudios complementarios, ¿no? El neurólogo siempre hace su examen neurológico clínico y va a pedir análisis, ¿sí?, bioquímicos, porque hay determinadas vitaminas que pueden estar deficitarias, digamos, y que pueden también estar ayudando al trastorno cognitivo. También este déficit en vitaminas se produce ante situaciones emocionales, ante trastornos emocionales. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Claro. El neurólogo también va a pedir una neuroimagen, resonancia o tomografía y una evaluación neuropsicológica, que es lo que hablábamos de cuantificar el rendimiento cognitivo. Lo hemos explicado muchas veces, la evaluación neuropsicológica de los estudios complementarios como la menos conocida, se trata de la realización de pruebas, de test, ¿sí?, que el paciente va a realizar, y estas pruebas dan cuenta de cómo funciona la memoria, la atención, el lenguaje, la organización, la visopercepción, la visoespacialidad. Una vez que se obtienen los resultados, se los baremiza, se comparan estos resultados de este paciente con personas de su misma edad y nivel de instrucción. Es lo que me permite saber lo que yo te decía hace rato, lejos, cerca o por encima, este paciente está de la media. Claro. Cuando está por debajo de la media, se puede decir que el déficit es significativo o no significativo, leve, moderado, severo. Se elabora un perfil cognitivo. Eso, los estudios complementarios más el examen neurológico, es lo que lleva al neurólogo a decir, bueno, el diagnóstico es este, la severidad del diagnóstico es este, y tenemos que pensar en tratamientos. Por un lado va el tratamiento farmacológico y por otro lado, con respecto a los psicólogos y a los neuropsicólogos, va el tratamiento no farmacológico. El psicólogo clínico entraría en todo lo que es el aspecto emocional, ¿no? Si hay un trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, estrés también. Sí, estrés, que no necesariamente estrés postraumático, para sobrellevar el post-COVID, para sobrellevar el trastorno cognitivo, este cambio en mi funcionamiento, necesito del psicólogo clínico, de la línea que sea, ¿sí?, de la que el paciente prefiera o de la que sea recomendada, ¿sí?, pero hacer psicoterapia. Bien. Y por otro lado, la neuropsicología, el tratamiento de estimulación o rehabilitación cognitiva durante un par de meses, ¿sí?, que se desprende del perfil cognitivo del paciente. ¿Qué voy a rehabilitar yo? ¿Qué voy a estimular? Las funciones que están por debajo de la media, y me voy a apoyar en las funciones conservadas. ¿Qué se hace en este tipo de tratamiento? Tareas en consultorio para estimular, para entrenar, para fortalecer el cerebro, las vías, las redes, y se trabaja mucho con la vida cotidiana. ¿Sí? Los tratamientos son ecológicos. ¿Qué quiere decir? Se enmarca el paciente en el contexto en donde vive, ¿sí?, en el contexto familiar, social, laboral, porque los déficits se dan ahí, in situ, ¿no? Claro. Entonces, por un lado se hace un tratamiento, se hace la parte donde uno les da tareas de lápiz y papel, de juegos verbales, ¿sí?, donde se fortalece los déficits cognitivos o se los compensa de acuerdo a la gravedad del cuadro, y por otro lado se trabaja en la vida cotidiana, digamos, llevando un registro, dónde están las fallas, implementando pautas conductuales, ¿sí?, cosas que pueden hacer en la vida cotidiana para minimizar o sobrellevar los déficits. Estos tratamientos no duran 2 días, duran 3 meses como mínimo en adelante, se van estableciendo objetivos a corto plazo y a largo plazo. Se necesita el compromiso del paciente, y cuando el paciente es mayor o tiene alguna discapacidad, de la familia, por supuesto. Claro.
Y van a curar, por así decirlo, del todo el daño que se ha causado, o se va a compensar, se va a manejar, digamos, o a frenar de cierta manera. El tratamiento no farmacológico, que es el que haría yo, todavía no está demostrado, porque Claro. todavía no hay estudios que digan, bueno, después de un año de Claro, es que no estimulación pasó el cognitiva, tiempo todavía. Claro. Lo que se intenta siempre en el tratamiento neuropsicológico, primero es frenar. Bien. Fundamental, que los deterioros avanzan, son progresivos, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, en primer lugar, frenar, ¿sí? Con la estimulación cognitiva. En segundo lugar, bueno, entrenar, mejorar lo que no estaba tan bien. Y en tercer lugar, compensar. Cuando Claro. vemos que tenemos un techo, que hemos llegado a un punto donde por sí solo, desde el entrenamiento, no se puede seguir mejorando, se empieza a compensar. El cerebro tiene una capacidad de equipotencialidad, que se llama, y de compensación, donde ciertas áreas empiezan a hacerse cargo de otras, Claro. ¿sí? Dentro de su sabiduría de neuroplasticidad, ¿no? O sea, y se regeneran nuevas neuronas siempre con la estimulación y con todo el bagaje que siempre hablamos del hábito saludable, ¿no? Claro. Que ayuda a la neuroplasticidad, a que se regeneren nuevas neuronas, a que se regeneren las vías y las redes neuronales. Influye la estimulación cognitiva, el tratamiento farmacológico y la buena calidad de vida. Claro. Alimentación, ingesta de líquido, sueño, control del estrés, control de factores vasculares, actividad física, actividad social, actividad recreativa. Bien, bien. Que esas son recomendaciones que en todos los temas, ¿no? Las Sí. han dado ustedes y también varios especialistas. Para la vida, para la calidad de vida. Muchísimas gracias. Un placer tenerlas Gracias a vos. en especialistas. ¿Las pueden encontrar, consultar? ¿En dónde? Centro Médico Jujuy, San Martín 1158. Ahí trabajamos las dos. Turnos con la secretaria. Muy bien, Y perfecto. Hospital San Roque. Por supuesto, como Ahí siempre. tenemos consultorios post-COVID y consultorio de neurología y telemedicina. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vos. Gracias. Igualmente. Bichi. La pausa, ya continuamos con más especialistas de Mundo Bebé.